Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy hablaremos sobre los trastornos del sodio, abordaremos lo más importante de la fisiología y posteriormente pasaremos a hablar de la hipernatremia y la hiponatremia como los dos trastornos del sodio. Primero que nada, hablar de trastornos del sodio, tenemos que centrarnos en que esto generalmente ocurre por un desbalance a nivel del agua del cuerpo. La concentración total de sodio del organismo depende de la cantidad total de sodio y de la cantidad total del agua. Ambos sistemas mediados a nivel hormonal, el sodio por el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la cantidad total de agua está controlada por la secreción de hormona antidiurética, la cual se produce por medio de la osmorrecepción. Ambos sistemas están interrelacionados y es lo que dificulta a veces el abordaje de este tipo de trastornos. Es importante también que mencionar que la osmolaridad generalmente depende exclusivamente o mayoritariamente del sodio, siendo dos veces la concentración de este. Ahora, hablando sobre hipernatremia, la hipernatremia se define como una concentración de sodio mayor de 145. Esta ocurre principalmente por dos causas y regresando de nuevo a la ecuación primaria que analizamos, eh, puede ocurrir la hipernatremia por dos razones. Uno es que eleva la concentración de solutos de sodio o la otra que es más común que disminuya la concentración de agua, ya sea por pérdidas renales o extrarrenales o una baja ingesta. Abordando la hipernatremia, tenemos que centrarnos primero que nada en la osmolaridad urinaria. Si es baja, significa que sea menor de 300, nos habla de diabetes insípida, en la cual va a haber una alteración en la producción de vasopresina. En la diabetes insípida central, el problema está a nivel del sistema nervioso, y en la nefrogénica está a nivel de del receptor a nivel de la nefrona para la vasopresina. Y por otro lado, la osmolaridad urinaria si está intermedia en un contexto de hipernatremia, nos habla generalmente de diuresis osmótica, que se define como aquella excreción de soluto mayor de 10 miliosmoles por kilo al día. Y generalmente esto ocurre en estados de hiperglucemia, concentraciones altas de urea o de manitol. Y finalmente la hipernatremia con osmolaridad urinaria alta, definida como más de 800, se produce por pérdidas insensibles de agua, ya sea a nivel renal o a nivel gastrointestinal, o se puede producir por una alteración en la ingesta del agua o en casos menos comunes por intoxicación por sodio. Hablando un poco sobre la diabetes insípida nefrogénica, esta ocurre en contextos además de hipocalemia, hipercalcemia o por nefropatías tubulointersticiales, que la causa más común es el litio. Otras causas son enfermedades de células falciformes, mieloma múltiple, uropatía obstructiva o pacientes que se van recuperando en una NTA o de un proceso obstructivo. Otros contextos donde se produce diabetes insípida nefrogénica es en enfermedad renal crónica. Ahora, ¿cómo distinguir una diabetes insípida central de nefrogénica? Primero tenemos que diagnosticar la diabetes insípida y esto ocurre con una prueba de deprivación de agua en la cual vamos a observar hipernatremia y vamos a observar una osmolaridad urinaria menor de 150 miliosmoles por kilo. Posteriormente al paciente se le administra desmopresina intravenosa o intranasal. Si aumenta la osmolaridad en la orina es una diabetes insípida central, ya que la nefrona actuó con la administración de un análogo de vasopresina exógeno. Si no cambia la osmolaridad, entonces la diabetes insípida es nefrogénica. ¿Cómo tratamos la hipernatremia? Pues finalmente, tradicionalmente se enseñaba que se tenía que calcular el déficit de agua y corregir aproximadamente 0.5 milimoles por hora o con esa fórmula tan conocida del déficit de agua. Sin embargo, en 2019 se hizo un estudio con 449 pacientes de la UTI y no hubo ningún tipo de desenlace diferente entre una corrección rápida de hipernatremia versus una corrección lenta. Entonces, no importa si su paciente tiene 160, si está 165, ustedes tienen que disminuir ese sodio cubriendo las necesidades de agua en total y no centrándose tanto en la tasa de reducción. Otros tipos de manejo de la hipernatremia obviamente es tratar la causa que lo desencadenó. Uno puede ser cubriendo la intolerancia a la vía oral, ya sea con un antiemético o administrando soluciones parenterales. Si es diabetes insípida central, pues se van a dar análogos de vasopresina. Y si es diabetes insípida nefrogénica, se puede intentar dar desmopresina, aunque esta generalmente tiene una actividad nula o parcial.
Se puede detener el litio si es el causante que está generando la hipernatremia, o reducir el volumen urinario con restricción de solutos o utilizando diuréticos de tipo tiacídico. Ahora, el tema más importante, que es la hiponatremia, centrándonos de nuevo en la ecuación primaria. La hiponatremia es una disminución en la concentración de sodio, un aumento en la concentración de agua o una combinación de ambos, una disminución de sodio con una concentración mayor de agua. La primera ocurre generalmente por depresión de volumen, la segunda por un exceso de agua o en un contexto euvolémico, y la tercera es una depresión de volumen más reposición de fluidos hipotónicos, como en casos iatrogénicos o en casos de una hidratación, por ejemplo, con electrolitos hipotónicos o con sustancias azucaradas. La hiponatremia la clasificamos en tres tipos de acuerdo a la osmolaridad plasmática. Si la osmolaridad está alta, generalmente puede deberse a glucemia elevada o manitol, y esto se puede corregir utilizando la fórmula tan conocida de 1.6 veces la glucosa por cada 100 miligramos por encima de 180. Se corrige así el sodio. Hay quien sugiere que sea 2.4, los europeos se orientan más hacia 2.4, sin embargo cualquiera de las dos se puede utilizar. Si la osmolaridad es normal, en un contexto de hiponatremia sugiere un aumento en lípidos o proteínas, que habrá que medirlos, como por ejemplo en una gamapatía o en algún estado de hiperglobulinemia. Y finalmente, cuando es hiposmolar, que es lo más común, es la tabla que típicamente conocemos, en la cual primero se tiene que centrar uno en el estado de volumen, ver si el paciente está hipovolémico, euvolémico o hipervolémico. Si está hipovolémico, la causa puede ser deshidratación, diuréticos. Si está euvolémico, puede ser polidipsia primaria, potomanía o SIAD o hipotiroidismo. Y si está hipervolémico, puede ser insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática o cirrosis hepática o enfermedad renal crónica. Hay quien sugiere que este no es el primer paso. De hecho, los europeos en su algoritmo sugieren que primero se observe la concentración de sodio en orina. Si es menor de 20, pues posteriormente tienes que valorar si tu paciente está hipo o hipervolémico. Si está hipovolémico, la causa es deshidratación. Si está hipervolémico, la causa es insuficiencia cardíaca o insuficiencia hepática. Sin embargo, los dos algoritmos te llevan a exactamente lo mismo. Lo importante es valorar si tu paciente está con hipervolemia y el sodio urinario está por debajo de 20, pues te sugiere que tu contexto puede ser de una insuficiencia cardíaca o una insuficiencia hepática. Y esto ocurre por activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, dejando tal vez pasar o más bien perdiendo un poco tal vez la osmolaridad, pero ganando un estado de eunatremia. Por otro lado, si tu paciente está euvolémico, tienes que fijarte en la osmolaridad en orina. Si está menor de 100, entonces la ADH está apropiadamente suprimida, como en el contexto de polidipsia psicógena o potomanía. Si está inadecuadamente suprimida, o más bien si está inadecuadamente producida, te puede provocar un SIAD. Y finalmente, si tus diferenciales o tu cuadro clínico sugiere más un trastorno endocrino como Addison o hipotiroidismo, pues será lo que tienes que vigilar en tu paciente. Ahora, como vimos, la ADH puede ser estimulada por cambios osmóticos o por depresión de volumen. Sin embargo, en muchos contextos la osmolaridad se sacrifica con fin de mantener el volumen circulante efectivo, activando el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cómo se trata la hiponatremia? La hiponatremia se trata con solución salina. Si tu paciente presenta una hiponatremia hipotónica o hiposmolar hipovolémica, si es euvolémica, puedes intentar administrar solución salina y valorar la respuesta a las 2 o 4 horas para ver si tu sodio corrigió o no corrigió. Y de hecho esa es la prueba terapéutica que algunos autores sugieren para tratamiento de la hiponatremia euvolémica, para ver si vas a administrar líquidos o más bien restringirlos, porque en muchos escenarios es difícil diferenciarlos. Si tu paciente tiene polidipsia primaria, lo importante es la restricción de agua. Si tiene SIAD, también es importante la restricción de agua, ya sea menos de 500 mililitros o un litro.
Si tienes a la mano soluciones hipertónicas, tabletas de sal, furosemida o acuaréticos como baptanos se pueden utilizar, aunque la experiencia con baptanos es muy complicada y realmente pues no son de primera elección y algunas guías como las europeas no recomiendan su uso de manera cotidiana. La tasa de corrección de la hiponatremia. Esto es un tema importante ya que una corrección adecuada te ayuda a prevenir casos de síndrome de desmielinización osmótica. Si es una hiponatremia aguda sintomática grave, tu objetivo es administrar bolos de hipertones, por ejemplo 100 mililitros de solución salina al 3% en bolos, para incrementar el sodio 2 a 3 miliequivalentes por kilo y así remitir los síntomas neurológicos que generalmente son coma, estados convulsivos, cuando el sodio disminuye de 125 y sobre todo se trata de un problema de tipo agudo. Y generalmente al tú empezar a corregir el sodio, el paciente debe de remitir sus síntomas. Si tú estás corrigiendo de manera adecuada con hipertones o con esos bolos de solución al 3% y tu paciente no mejora neurológicamente, entonces tienes que vigilar porque tal vez la causa de los síntomas neurológicos no sea la hiponatremia. Por otro lado, si tu trastorno es crónico, tienes que considerar reponer 0.5 miliequivalentes por litro por hora sin pasarte de 8 miliequivalentes al día. Los pacientes con hiponatremia crónica son más susceptibles a la sobrecorrección por los mecanismos compensatorios a nivel del sistema nervioso central. Y finalmente, en estudios que se han estudiado pacientes, en estudios que se han analizado pacientes con síndrome de desmielinización osmótica, se ha observado que si tu paciente no lo corrige en más de 12 miliequivalentes en 24 horas o 18 en 48 horas, no hay casos de síndrome de desmielinización osmótica. Entonces tienes este rango de 8 a 12 miliequivalentes de corrección al día de sodio, aunque las guías obviamente se van al rango seguro, que es menos de 8. Los síntomas que puede presentar tu paciente si tiene síndrome de desmielinización osmótica son disfagia, cuadraparesia o un síndrome de Loxin. Esta desmielinización osmótica puede ser permanente o fatal. Entonces, pues lo importante cuando tenemos un trastorno del sodio, primero es identificarlo, es pedirle a tu paciente un estudio de gasometría o unos electrolitos séricos, clasificar la hiponatremia en leve si es 130 a 135, moderada si es 125 a 130 o profunda si es menos de 125. Posteriormente, utilizar el algoritmo para clasificarla, ya sea utilizando primero el sodio urinario o el estado de volumen, lo que tú prefieras, pero vas a llegar al final de cuentas a lo mismo. Y si tu paciente está grave, antes de ponerte a analizar el algoritmo, tienes que tratar con hipertones, con solución salina al 3%, y tienes oportunidad hasta 3 bolos de 100 mililitros, y si no corrige, pues puedes dejar una infusión, pero la mayoría de autores sugiere que si no corrige, pues probablemente sea un problema adyacente, además de la hiponatremia, o que la misma hiponatremia no sea la que está causando los síntomas, y una vez que estás corrigiendo la hiponatremia, que tu rango de corrección no debe ser más de 8 miliequivalentes al día, o más de 18 miliequivalentes en 48 horas, pues tienes que siempre tener cuidado con la sobrecorrección, estar midiendo continuamente los electrolitos séricos para valorar que tu paciente no tenga riesgo de un síndrome de desmielinización osmótica con los síntomas ya descritos. Muchas gracias. Y bueno, esta frase que no importa cuánto examines el agua, la glucosa o los electrolitos, por más que lo intentes, las moléculas no entenderás cómo el cuerpo se vuelve consciente. Muchas gracias.